Hoy tenemos que hablar de lo que llaman la reforma católica. Es curioso cómo el nombre reforma ha quedado adscrito a la reforma protestante y se ha acuñado después el término contrarreforma. Se puede aceptar y se usa de hecho mucho si se entiende por una reforma contraria a la reforma iniciada por Lutero. Pero si se van a mirar las cosas, se trata de una reforma y habría que ver cuál fue más grande, cuál fue más profunda, si la reforma iniciada por los llamados reformistas o la iniciada por los católicos. Casi al mismo tiempo, muy al mismo tiempo. No olviden ustedes que la reforma en el sentido literal de la palabra aplicada al protestantismo, al luteranismo en primer lugar, era algo que se había pedido, que se había deseado, que parecía necesario en muchos sentidos desde el siglo XV. Es decir, reforma no quería decir forzosamente ruptura. Justamente la ruptura no es propiamente reforma, sino algo más profundo, más grave, más radical. Pero se opera una reforma dentro del catolicismo no solo para enfrentarse con el movimiento protestante, no solo como una medida contraria o como un mero mantenimiento de la religión dominante hasta entonces, el dogma o la disciplina eclesiástica, o la obediencia al Papa, todos los cambios que produce la reforma, sino que al mismo tiempo se produce una reforma interna, una reforma en muchos aspectos. No podemos entrar en ello, volverá a aparecer en este curso, pero de momento lo que quiero hacer es plantear justamente en qué consistió, en grandes rasgos, la reforma dentro del catolicismo. Pero en varios aspectos. Ustedes ya han visto que la norma que procuro tener en este curso es hacer coincidir en cada conferencia algunas personas muy diferentes, con grandes diferencias y sobre todo que ocupan puestos de gran distinción de aspectos de la vida muy diferentes. Es lo que he llamado en algún momento de este curso unas, diríamos, constelaciones. Constelaciones en que se produce una transformación de una época en varias direcciones que no son coincidentes. Y elijo algunos nombres que no son los únicos, por supuesto, ni mucho menos. En este tema de hoy, para hablar de la Reforma Católica, habría que hacer intervenir, no sé, por lo menos 20 o 30 nombres eminentes. Pero para que las cosas estén claras, para que se perciban esas diferencias, esas distintas direcciones, me voy a limitar a 4. 2 primariamente intelectuales, primariamente teólogos, otros 2 que son más bien místicos, que tienen relación con la literatura y sobre todo con la poesía. Ustedes saben que hay 2 escuelas teológicas, hay mucho que me interesa subrayar. Recuerdan que alguna vez he advertido que España es un país de pocas rupturas, que se han producido rupturas de todo tipo, intelectual, artístico, político, literario, en diferentes momentos, y en España han quedado rebajadas en un grado, atenuadas. En arte, por ejemplo, a mí me sorprendió tanto, la única vez que estuve en Santo Domingo, encontrar que en la ciudad de Santo Domingo
que se llamó después Ciudad Trujillo, desventuradamente, que recuperó su nombre. En esta ciudad había restos góticos que daban. Es decir, que el gótico llegó a América. Es asombroso esto. Pero al mismo tiempo que el gótico continuaba y que llegó incluso a haber una gran catedral, la Catedral de Segovia, catedral gótica construida en el siglo XVI, en pleno dominio de los estilos renacentistas, se hacían ya naturalmente estilos renacentistas en todas partes. Pero hay otro fenómeno, de carácter intelectual. Ya hablé el otro día de Luis Vives. Luis Vives es un humanista, absolutamente humanista, que escribe solamente en latín, que tiene incluso cierto desdén por las lenguas vulgares y representa una figura clara y nuda, pura del Renacimiento. Y esta figura no es única, sino que hay un número grande de humanistas. El más ilustre, el más famoso es evidentemente Luis Vives, pero hay un rebrote de escolasticismo. El escolasticismo ha sido la forma de la vida intelectual, de la teología y de la filosofía en la Edad Media. Esto en general en la mayor parte de los países de Europa decae, o se abandona, o se desdeña. Los humanistas tienen un desdén muy claro, en parte lingüístico, por el latín de los frailes, que les parece un latín muy lejos del latín clásico, del latín correcto, del latín refinado que escribían ellos. Esto es interesante. Pero hay un rebrote que dura más de un siglo. Es decir, que no fue ninguna moda pasajera de escolasticismo en España. Es evidente que hay dos grandes órdenes fundadas ambas por españoles, Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII y San Ignacio de Loyola en el XVI, distintas en muchos sentidos, pero las dos fundadas por españoles son las que están a la cabeza de la vida intelectual, de la vida cultural, de pensamiento en esta época, en el siglo XVI. Esto es interesante. Y entonces hay algunas que continúan la tradición de los dominicos. Los dominicos eran padres predicadores, el título oficial es predicadores, orden de predicadores, y tenían un carácter además de veladores por la fe. Ya saben ustedes que se diría dominicanes. Los dominicos son los canes, los perros de la fe, que estaban tratando de defender y asegurar la pureza de la fe. Ahora bien, es curioso que no son tampoco una orden arcaica, una orden puramente medieval que se ocupe de los asuntos medievales. No. Se ocupan en gran parte de los asuntos modernos, de los asuntos actuales. Ustedes piensen, por ejemplo, en la presencia constante de América. Es evidente que América es algo que ha surgido nuevo, que ha surgido, que no era conocido. Han aparecido unos pueblos, los indios, a los cuales se va a discutir durante mucho tiempo si son realmente hombres, si son propiamente humanos o no. Es evidente que los dominicos primero, luego después las demás órdenes, los jesuitas y los demás, van a afirmar clara, rotundamente, enérgicamente la humanidad de los indios y se van a ocupar directamente de su evangelización. Pero desde el punto de vista
teórico, piensen ustedes en las famosas reelecciones de Indis, el iure belli, el derecho de la guerra, de lo que se llama las relaciones internacionales, el derecho internacional, al cual se suele considerar fundador a Grocio. Lo único es que Grocio es un siglo posterior, un siglo entero. Es curiosa la imagen que hay en el mundo, que es vigente, de España como un país retardatario, un país atrasado, que a veces llega a las cosas, pero muy tarde. Pero resulta que en general, y lo tendremos que ver en este curso en varias ocasiones, España se ha adelantado enormemente a las cosas. Francisco de Vitoria, dominico, nacido en 1480, dentro todavía del siglo XV, que vive hasta mediados del siglo XVI, es el que escribe con gran intensidad sobre los problemas nuevos. De Indis et iure belli, escribe sobre los indios, sobre los problemas que plantean, sobre su carácter humano, sobre los derechos que tienen, lo cual es bastante extraordinario, porque la obra de Grocio, el de iure belli Arpacis, si no recuerdo mal, es de 1625, es decir, un siglo posterior a las obras de Vitoria. Es decir, se ocupan de los problemas más palpitantes, de los problemas que apenas se empiezan a plantear, y los plantean de un modo enteramente cristiano y, por tanto, enteramente personal, enteramente humano. Esto es algo sumamente curioso. Hay una obra teológica de los dominicos, del propio Vitoria y de los demás, que van elaborando, por ejemplo, todas las teorías que se refieren al problema tan debatido entre los protestantes de la justificación. Saben ustedes que el problema de la justificación es el que domina en la teología moral, especialmente de esta época. Pues bien, esto le da una actualidad asombrosa a la obra de Vitoria. Se ha tardado mucho en reconocer el que el fundador real del derecho internacional es Vitoria, porque es, repito, un siglo anterior. Yo creo que pasa una cosa curiosa. La ignorancia que ha tenido Europa de la mayor parte de las creaciones españolas es notorio. Y resulta que cuando aparece la obra de Grocio, se había olvidado ya, esto es curioso, se había olvidado que había aparecido un planteamiento muy semejante de estos problemas nuevos, de estos problemas originados por América y por la presencia de los aborígenes americanos mucho antes, y se había olvidado. Veremos en otro tipo de campos cómo hay ejemplos muy curiosos. No importa anticiparlo. Ustedes saben, por ejemplo, lo tendremos que tratar otro día, de la vuelta al mundo que hace Magallanes, empieza y termina Arcano el año 1622, da la vuelta al mundo. ¿Recuerdan ustedes el escudo que le da Carlos V, Primus, circundedisti me, el primero que me diste la vuelta? Bueno, esto ocurre en 1622. Dirán ustedes, bueno, pero la vuelta al mundo se da después. Sí, después la da Drake, 60 años después. 60 años.
Es decir, que se ve que no era fácil, ni era tan hacedero, y tardó 60 años en darse una segunda vuelta al mundo. Bueno, esto ha ocurrido muchas veces. Hablando de épocas más recientes, una amiga mía, muy amiga mía, profesora de francés, conoció a un francés inteligente, por lo visto, por lo menos lo suponía, en Francia, y le habló de Ortega. De Ortega no sabía nada, entonces le regaló un libro de Ortega y le dijo, sí, está bien, pero trota después de Sartre. Entonces mi amiga le recordó por los años y había anticipado doctrinas que no eran, por cierto, las mismas, sino más profundas e importantes, pero muchos años anteriores a las de Sartre. Esto se podría repetir en muchas ocasiones. Como saben ustedes, los dominicos defendieron varias doctrinas que aseguraban, tenían un gran reparo en poner en duda, en ningún sentido, la libertad de Dios. La libertad de Dios que a veces podía pensarse que entraba en conflicto con la libertad humana. Y los dominicanes, trataban de dejar a salvo la plenitud de la libertad y la omnipotencia de Dios. Los jesuitas, que afirmaban muy enérgicamente la libertad humana, en lo cual se oponían a la actitud protestante de servo arbitrio de Lutero, mientras que afirmaban el de servo arbitrio frente al de servo arbitrio de Lutero, frente a ello afirmaban el de libero arbitrio. Pues bien, esta afirmación de la libertad humana era defendida muy principalmente por los jesuitas, que aseguraban también, trataban de dejar plenamente a salvo la omnipotencia divina. Y para esto se elaboran varias doctrinas muy interesantes, muy agudas teológicamente, que dejan a salvo las dos libertades, la libertad del hombre y la libertad y omnipotencia de Dios. Yo tengo gran propensión a insistir en la libertad humana, que por supuesto no afecta para nada, y lo probaron estos teólogos, a la omnipotencia divina. Hay muchos teólogos, como saben ustedes, Trento, en realidad Trento es lo que significa la gran reforma católica, en la cual tuvieron un papel relevante, enormemente importante, los españoles, los teólogos españoles. Pueden ustedes tomar, por ejemplo, a Báñez como representante más dominante, más importante de la actitud dominicana, y Molina, que representa la defensa a ultranza de la libertad humana jesuita. Pero estas figuras, que son muy importantes, había rivalidades muy grandes entre ellos. En el Trento a veces se agredían, incluso se insultaban. Por ejemplo, Melchor Cano, pues era dominico, y un jesuita dijo: Rubicundus era Judas, Judas era Rubio, Rubicundus era Judas. Entonces el dominico contestó: sed ex societate Jesu, pero de la compañía de Jesús. Y decía Judas. Ven ustedes que no había siempre cortesía entre los teólogos. Pero en fin, esta es la actitud. Pero bien, la figura más importante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista rigurosamente intelectual, el más amplio, no era ninguno de estos que acabo de nombrar, sino que era Suárez, Francisco Suárez. Es muy fácil recordar las fechas de Suárez porque nació y murió un año después
que Cervantes. Nació en 1548 y murió en 1617. De modo que vivió un año justo después de Cervantes, nacimiento y muerte. Es un hecho curioso, muy revelador. Quiso ser jesuita, quiso ingresar en la Compañía de Jesús, pero no lo admitían. No lo admitieron varias veces, lo intentó varias veces. Lo encontraban poco inteligente. Era agudísimo, pero después recibió el nombre de Doctor Eximius. Pero no lo encontraban poco inteligente, un poco lento. ¿Por qué? Pues porque las enseñanzas que recibía no las entendía bien, las entendía mal. Porque dice que se acostumbraba a leer por cartapacios. La fórmula empleada es leer por cartapacios. Es decir, leían unos textos rutinarios y él no entendía bien. Al final, los maestros, que era por lo visto más inteligente que los demás, se dio cuenta de la inteligencia agudísima de Suárez, Leonardino, como saben ustedes, que enseñó después en muchas universidades, enorme cantidad de universidades, y tenía una formación inmensa. Baste con decir lo siguiente: tengo en mi casa, es una fortuna que tengo en mi casa, las obras completas de Francisco Suárez. Se trata de 26 volúmenes enormes en folio, a 2 columnas, claro, sin más. Las encontré una vez en una librería de ocasión, vi que el dinero me llegaba por casualidad hasta poder comprarlos y me las llevé a casa. Mejor no me las llevé, porque no hay quien se las llevara, quise que me las mandaran, porque eran 26 tomazos en folio. Teológicos casi todos, algunos filosóficos, especialmente el más importante de todos, las Disputaciones Metafísicas, que son 2 tomazos, 2 enormes tomos, que tenían cada uno de ellos, me parece, unas 1000 páginas en folio. Naturalmente, esto es una pequeña parte de su obra de 26 volúmenes iguales. Claro, hay que explicar cómo es posible esto. ¿Cómo es posible que estos hombres escribieran 20 y tantos volúmenes en folio a 2 columnas y en latín, de doctrina teológica y filosófica muy densa? Claro, no tenían teléfono. No tenían que esperar tranvías, ni autobuses, ni taxis. Tenían una vida sosegada en unos conventos, probablemente sin calefacción, envueltos en los ropones en que los hombres del Renacimiento vivían en sus lugares, en sus casas, y no tenían mujer, no tenían hijos, es decir, tenían una vida bastante distinta de la que solemos llevar nosotros en nuestra época. Pero el hecho es, a pesar de eso, que escribían 20 y tantos tomos en folio. Hay que añadir que lo escribían, ya he dicho que en latín, pero además escribían con pluma. Pero una pluma de ave, claro, naturalmente. Pluma de ave cortada por ellos. Esta es la situación que conviene para darse idea un poco de lo que era la vida en esta época, conviene recordarlo. La obra filosófica de Suárez, las Disputaciones Metafísicas, son 54 disputaciones, que son como los grandes asuntos. Es una obra filosófica, estrictamente filosófica, porque la idea de Suárez
era que la teología, él quería hacer teología, era primariamente teólogo, pero creía que la teología no se podía hacer sin filosofía y únicamente desde una filosofía. En la escolástica, especialmente el tomismo, la filosofía de Santo Tomás, era el punto de partida, el nivel general, diríamos, de la escolástica. Pero Suárez no es un repetidor, no es un mero comentarista, tiene una filosofía original, dentro naturalmente de los supuestos generales de la escolástica, pero es un pensamiento que discrepa en muchos puntos con el mayor respeto, con el mayor interés y reverencia por el tomismo, pero en muchos puntos discrepa y por tanto es una filosofía distinta. Este libro se publica en el año 1597. Él muere hasta el 17, como les he dicho a ustedes, al año siguiente de la muerte de Cervantes. Y tuvo una difusión, enseñó en muchas universidades, la última, la de Coimbra. Se publicó esta obra cuando él estaba en Coimbra. Y fue una obra de enorme difusión. Fue leída durante todo el res final, por supuesto, del siglo XVI y durante el siglo XVII y el XVIII. Fue leída por los grandes filósofos nada escolásticos de los 2 siglos siguientes. Es una obra en la cual aprendió metafísica, la Europa moderna. El pensamiento moderno se nutrió primariamente de Suárez. Pero tampoco olvida las obras que pudiéramos llamar de actualidad. Este es un tratado metafísico que no tiene que ver nada con las circunstancias concretas de la época. Pero él escribe, por ejemplo, sobre los asuntos, el Tractatus de Legibus et Acte Leo Legislatore, Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, en la cual precisamente en esta obra él afirma un punto de vista discrepante de la tendencia al absolutismo que dominaba en el pensamiento de la época y muy principalmente en Inglaterra. Es decir, él cree que las leyes se fundan primariamente en la voluntad de los ciudadanos, de los habitantes de un país. Como ven ustedes, hay por tanto una doctrina que sería un poco anacrónico llamar democrática, pero que está a 2 pasos de lo que fue después la democracia y muy distante de la tendencia al absolutismo que domina en casi toda Europa y muy particularmente en Inglaterra. Y escribe también un tratado de Defensione Fidei contra Anglicane Secte Erroribus, que es justamente una refutación de las doctrinas de Jaime I de Inglaterra, que es quizá el primer rey que es propiamente protestante, porque como saben ustedes, en Inglaterra desde tiempos de Enrique VIII se rompió la obediencia al Papa, probablemente, sobre todo, vamos, no probablemente, sino seguramente para poder divorciarse de Catalina de Aragón y casarse, y después decapitar a Ana Bolena y a otras más, porque tuvo cierta predilección de Enrique VIII por decapitar esposas. Y evidentemente esta actitud lo llevaba a la afirmación de la Iglesia anglicana, cuyo jefe era el rey, naturalmente, cosa que no podía aceptar Suárez y que le costó la vida a Tomás Moro, que fue decapitado por mantener la fidelidad a la Iglesia Católica y al Papa y no aceptar la Church of England, la Iglesia anglicana, por supuesto. Ya saben que cuando iban a decapitarlo, él dijo que su barba no había delinquido, que no la cortaran, por favor.
modo que le cortaron la cabeza, pero parece que le respetaron la barba. Como ven ustedes, he insistido en esto porque es un caso más de la actualidad de estos pensadores, de estos escolásticos españoles que pueden parecer retrasados o anticuados y que no solamente hacen una obra intelectual enormemente valiosa, la de Suárez especialmente es la obra intelectual más importante que ha hecho España en filosofía antes de Ortega. En definitiva, la primera gran figura creadora filosófica en España es Suárez en tiempo de Cervantes y después Ortega, en el siglo XX. Cosa que conviene recordar de paso, que no está mal. Como ven ustedes, por tanto, hay una reforma católica simbolizada, como es natural, en el Concilio de Trento, que estuvo en manos de españoles mucho, pero sobre todo en la obra valiosísima de los escolásticos españoles del siglo XVI y del siglo XVII. Quizá la última figura importante fue un portugués, Juan de Santo Tomás. Por cierto, por Juan de Santo Tomás tenía una gran pasión Maritain, y como es muy curioso, lo encuentro un poco conmovedor, que cuando alguna gente tiene una gran debilidad por un autor, ve todo centrado en ello. Me acuerdo que cuando emigró de Francia, Maritain vivió bastante tiempo en los Estados Unidos, sobre los cuales escribió un libro que está muy bien, por cierto, es un libro justo y elogia muy especialmente a los Estados Unidos, porque en ellos se estimaba mucho a Juan de Santo Tomás. Y está bien estimar a Juan de Santo Tomás y por tanto a los Estados Unidos, pero evidentemente hay un detalle dentro de la vida de los Estados Unidos muy pequeño: la afición y el respeto y la admiración por Juan de Santo Tomás. Como ven ustedes, por tanto, he insistido en esto porque hay una idea frecuente de que el movimiento propiamente católico, rigurosamente católico, se opone, como era inevitable, al protestantismo en su forma luterana primero y luego ya en las otras posteriores, especialmente el calvinismo. No es eso solo, ni mucho menos lo primario, sino que la oposición, todo el pensamiento de la medida que era un patrimonio común de toda Europa, sin distinciones en realidad que tuvieran que ver con la teología es algo que se aplica después secundariamente. Esto depende también en gran parte de autores españoles y muy principalmente de Francisco Suárez. Pero hay otro lado, hay otro aspecto completamente distinto, que también fue fundamental en el siglo XVI español, que fue la mística, la estética y la mística. La estética y la mística tienen un puesto enorme, primordial, en la vida religiosa española. Sobre todo la estética, los grandes escritores de la época de orden religioso son primariamente ascéticos, algunos son además místicos. Y las dos figuras capitales, las dos figuras más creadoras, más profundas, que han dejado más huella, han sido una mujer y un hombre: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Como ven ustedes, la obra de Santa Teresa y la de San Juan de la Cruz, que están tan próximos en muchos sentidos, son dos obras completamente distintas también, y dos figuras completamente distintas. Las vidas, que es de lo que se ocupa primariamente este curso, son enteramente distintas. Santa Teresa de Jesús, Teresa de Cepeda y Ahumada, era una persona apasionada, una persona enérgica, activísima, que tuvo casi toda su vida mala salud, pero desplegó una actividad realmente increíble.
Santa Teresa era monja carmelita y su obra fue activísima, fue primariamente fundadora. Estuvo fundando conventos toda su vida, con una vida que ella la ha contado y tiene muchos detalles muy sabrosos y con gran relieve, pero conviene frecuentarla de vez en cuando para darse cuenta de lo que significaba esta vida de una monja del siglo XVI, una monja que soñaba con su hermano, soñaban de niño con irse a tierra de moros para que los descabezara. Tenían afán de martirio. Es curioso porque yo no tengo simpatía por esto. No tengo simpatía. Ha habido en épocas de gran fervor, de gran religiosidad, y en personas de muy acendrada piedad religiosa, una especie de afán de martirio y de deseo de martirio. Lo hubo, por ejemplo, frente a los moros, a los musulmanes medievales, en los siglos de la Edad Media, pero yo tengo una cierta repulsión a esta actitud. Yo no sé, es posible que él sea un mérito, el ser degollado, pero para que haya un degollado tiene que haber degolladores. Y a mí esto no me gusta. No me gusta porque es una tentación o una provocación a que alguien degüelle o decapite. Yo creo que no se debe poner a nadie en situación o tentarlo para que cometa un grave pecado. Francamente. De modo que, evidentemente, el engalanarse con la palma del martirio, cuando hace falta que haya un martirizador, no me convence. Evidentemente, Santa Teresa, que no fue degollada, no fue decapitada, hizo otras muchas cosas que me parecen más importantes y más acertadas. Pero, en fin, puede parecer un afán, un arranque de energía, de entusiasmo, de fervor, ella y su hermano, para que los decapitaran en tierra de moros. Lo que hace sobre todo es hablar y escribir. Ustedes saben también, yo tengo otro reparo de Santa Teresa, y hay que decirlo también. Santa Teresa es elogiada, constantemente elogiada por todos los historiadores, y sobre todo por los historiadores de la literatura, por su lengua popular. Lengua popular que aparece constantemente, y que aparece con términos que son un poco populares y a veces plebeyos, que dicen naide y dicen cuantimás, y ese tipo de cosas lo dicen constantemente. Pero, yo qué sé, es que no sabía decirlo mejor, sí, lo decía mucho mejor. Y cuando lo escribía a una dama ilustre, o lo escribía a un obispo, al prior de su orden, escribía un español correctísimo, en que no hay popularismos excesivos. Los popularismos dan sabor a los escritos, pero cuando llegan a entrar un poco en lo incorrecto, en lo que es vulgarismo, no me gusta tanto. Cuando Santa Teresa escribe divinamente. Y escribe en el español culto, muy culto, de su época. Y de vez en cuando escribe en un estilo desenfadado, un poco pedestre, con ciertas incorrecciones, que a mí personalmente me sobran. Bueno, pero aparte de eso, ella escribe el relato de sus fundaciones. Las fundaciones, aparte de que nos dan unos cuadros de la vida de la época del siglo XVI, que son asombrosos, aparte de que muestran el enorme esfuerzo, el coraje, la iniciativa, el rigor
con lo cual hizo esta serie de fundaciones en una serie de ciudades de España con pocos recursos. Esto es extraordinario y representa como un documental fabuloso. Estoy pensando en una obra que no tiene nada que ver con ella, más que el ser de una orden religiosa y también tener un sabor particular y un esfuerzo. Son las cartas de jesuitas que se publicaron hace ya muchos años en colección del siglo XVII, sobre todo de mediados del siglo XVII. Los jesuitas, que eran muy agudos, que eran muy cultos, que escribían también con ingenio, con malicia, que cuentan una enorme cantidad de historias sabrosas, a veces son chismes también. Publicaron una colección de obras que son apasionantes, que yo creo que no se han beneficiado suficientemente, porque son un tesoro de notas, de comentarios, de noticias, de crónica de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba con las guerras. Recuerdo que Ortega seleccionó un número bastante grande de citas de estas cartas de jesuitas y esto ha quedado, se conocen muy pocas. Yo es que conseguí los varios volúmenes de cartas y las tengo también en mi casa. Pues en mi casa no se puede vivir porque está todo lleno de libros por todas partes, pero sí los tengo y son enormemente interesantes. Pero luego además hay la doctrina, diríamos, específicamente religiosa y lo que es más mística. No olviden ustedes que Santa Teresa es una gran mística, que deja una obra espiritual, rigurosamente espiritual, que no es fácil ni posible siquiera resumir o condensar, pero que representa uno de los acervos de doctrina mística más importantes, más valiosos que han existido nunca. Y ha sido hace no mucho tiempo nombrada doctora de la Iglesia. Es decir, que esta mujer popular, que escribe muchas veces de un modo descuidado, de un modo realmente parece improvisado, ha sido considerada doctora de la Iglesia, junto a los grandes teólogos y a los grandes prelados, etc. Pero además, el contenido último, que aparece, si quieren ustedes, con más intensidad, con más fuerza aún, en San Juan de la Cruz, es algo que es el núcleo, el fundamento de la mística, es el amor. La obra de Santa Teresa es una obra de amor, una obra que está impregnada de un amor que lo aplica a todo, a la narración, a los cuentos de las fundaciones, a las dificultades que tuvo, a las disputas que tuvo, a los problemas que tuvo que afrontar a lo largo de toda su vida. Pero sobre todo hay un amor, por supuesto, amor a Dios que naturalmente se vierte sobre las criaturas. Es fundamental pensar que el amor a Dios no es una especie de amor que excluye a las criaturas, sino que las envuelve y las comprende. Y esto aparece de una manera, diría yo, todavía más pura, más acendrada, más intensa en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, como saben ustedes, era un hombre sencillo, débil, de mala salud, que deja una obra no muy extensa, no es demasiado extensa. Yo tengo también la fortuna increíble, casi no me la creo yo mismo, de tener en mi casa la primera edición de las obras de San Juan de la Cruz, de Alcalá, 1818. Yo casi de vez en cuando las miro a ver si siguen allí y si son verdad, porque me parece increíble las obras completas de San Juan de la Cruz, primera edición. Pero su obra es doble, su obra es poesía, que es lo que los españoles, algunos españoles, han leído,
y la prosa, que han leído muy pocos. La prosa consiste en una exposición teológica, religiosa, doctrinal de la poesía. En definitiva, lo que es la obra en prosa, que no es muy extensa tampoco, la obra de San Juan de la Cruz en prosa es una explicación, una explanación y manifestación del sentido de su poesía. Es decir, los grandes poemas, que no son muy grandes, no son muy extensos, de San Juan de la Cruz son explanados, son comentados, expuestos, interpretados en prosa, con una doctrina teológica, especialmente de teología mística. Debo hacer otra confesión más. Yo prefiero con enorme diferencia la poesía. Absolutamente. Yo creo que lo genial, lo absolutamente genial de San Juan de la Cruz, lo incomparable quizá con ninguna otra forma de poesía, es lo que escribe en verso. Los diferentes poemas que se pueden abarcar, que se pueden leer, todos ellos, que se pueden publicar en un volumen pequeño. La explanación en prosa es un volumen también, puede ser un volumen, algo más grande, relativamente grande, pero no más. Es de una densidad, de una concisión poética, de una emoción que, para mi gusto, no tiene equivalente. Yo no creo que haya en español una poesía tan intensa, tan profunda, tan que llegue al fondo del alma como la poesía de San Juan de la Cruz. Pero hay que añadir que es una poesía amorosa, amorosa, de arriba a abajo. El sentido mismo, el contenido último de la poesía de San Juan de la Cruz es amor. Dirán ustedes, bueno, pero en general la poesía amorosa evidentemente se refiere en general al amor humano, al amor entre varón y mujer. Yo escribí hace unos años un libro sobre la educación sentimental, un libro entero, hablando muy principalmente del amor humano, del amor sexuado. No sexual, no forzosamente sexual, en gran parte sí, pero no forzosamente el amor humano. Pero este amor de San Juan de la Cruz es un amor místico, es un amor a Dios. Son en gran parte poemas referidos a Dios, referidos al amor a Dios, y el amor de Dios al alma, al hombre. Esto se puede insistir, se debe insistir, y es así. Hay un libro muy bueno, un libro excelente, muy importante de Damas Alonso, que se llama San Juan de la Cruz, con un subtítulo, Desde esta ladera. No quiso meterse en berenjenales, no quiso meterse en nada que fuera propiamente religioso, no digamos místico. Yo echo de menos esto. Yo echo de menos que sea solamente desde esta ladera, porque evidentemente la obra de San Juan de la Cruz está hecha desde esta ladera en vista de la otra, por supuesto. Pero yo creo que al hacer esto, al tomar esta, digamos, precaución de quedarse en esta ladera, comete, en cierto modo, el gran Damaso Alonso una infidelidad a la obra de San Juan de la Cruz. Porque San Juan de la Cruz pensaba en la otra ladera y es una obra íntegramente religiosa, mística. Sí, esto hay que decirlo, pero hay que decir primero y con más energía que es una obra de amor. Es una obra absolutamente amorosa.
yo diría que la obra más amorosa que yo he leído nunca en mi vida. Creo que es la forma más intensa de amor que he conocido en una obra literaria. Dirán ustedes, esto es complejísimo, es sumamente difícil. Ah, por supuesto. Pero no está dicho en ninguna parte que las cosas interesantes sean fáciles. Y yo creo que hablar a fondo de San Juan de la Cruz no es posible más que tomando en serio su referencia a Dios, los diálogos entre Dios y el alma, el contenido místico profundamente religioso, radicalmente religioso de esta obra, sí, pero el carácter radicalmente amoroso de esta poesía, que es muy difícil, muy difícil. Yo no me atrevería a hacerlo, pero creo que si no se hace, no se es fiel a la obra de San Juan de la Cruz y se deja fuera una parte decisiva, una parte enormemente importante de ella. Yo creo que la lectura de San Juan de la Cruz plantea problemas delicados. Yo diré que la obra en prosa, tan valiosa, tan interesante, para mí significa siempre una decepción. Cuando yo leo una canción, un poema de San Juan de la Cruz, y después leo el comentario en prosa, no puedo evitar una cierta decepción, un cierto enfriamiento. Pues no dejo de pensar que aquello está muy bien y que es muy inteligente y admirablemente bien escrito, sin embargo deja fuera lo que San Juan de la Cruz había vivido, había leído, había cantado, ante todo. Yo creo que hay en San Juan de la Cruz, me parece que hay como una especie de desafío, como un reto a intentar, con una cierta desesperación, una comprensión adecuada y total de esta obra. Es curioso cómo el estilo de San Juan de la Cruz está estudiado minuciosamente y con mucho talento por muchas personas, pero hay siempre algo que falta, que no se acaba de entender, en que en algunos momentos hay como una cierta incorrección gramatical, que en algunos momentos pues no es una prosa o un verso ajustado a las normas, digamos, sacrosantas de la lengua. Y a veces hay una especie como de balbuceo y quedan muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Y hay, si quieren ustedes, hay una cita, brevísima cita, en verso por supuesto, que me parece, si quieren ustedes, el ejemplo más intenso que se puede encontrar de poesía amorosa. Dice San Juan de la Cruz, hay que decirlo literalmente tal como lo dice, y he visto en una edición que hay una especie que solo amor, que solo cura la presencia y la figura. Amor que solo cura solo la presencia y la figura. Presencia y figura son lo único que cura el amor. Esto no lo puede haber escrito más que un hombre que ha experimentado profundamente, radicalmente, el amor y que ha visto, que ha vivido, que consiste en presencia y figura. Muchas gracias.